Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, de las historias de amor que te roban el aliento y de los actores que se convierten en verdaderos ídolos, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, algo que nadie esperaba y que tiene a todos especulando. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión impactante de Burak Özçivit. Y lo más interesante, como él mismo confiesa su gran influencia en la carrera y en la vida de la talentosísima Neslihan Atagül. Si lo escucharon bien, el protagonista de Kara Sevda y Kuruluş, Osman ha hablado, y sus palabras están resonando con fuerza. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido increíble y exclusivo para ustedes, los verdaderos fans. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es una de las más icónicas y queridas en la historia de la televisión turca. Juntos protagonizaron Kara Sevda, una telenovela que no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel mundial, llevándose incluso el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, algo histórico. En esta serie sus personajes Kemal y Nihan vivieron un amor apasionado, lleno de obstáculos, secretos y momentos que nos hicieron suspirar a todos. La química entre ellos era innegable, palpable, y eso es algo que solo unos pocos actores logran conseguir. Pero lo que hoy vamos a explorar va mucho más allá de la pantalla. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo digital, Burak Özçivit ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos. No se trata de un rumor, no es una especulación de los medios, sino una confesión directa del propio actor. Ha hablado sobre la profunda conexión que tuvo con Neslihan durante el rodaje de Kara Sevda, y lo que es aún más sorprendente, ha admitido cómo él, de alguna manera, siente que fue un catalizador en el desarrollo de la carrera de Neslihan, y quizás, en su vida personal. Es importante recordar que en el momento de Kara Sevda, Neslihan Atagül, aunque ya era conocida en Turquía, no tenía el mismo nivel de proyección internacional que alcanzó después de esta serie. Burak, por otro lado, ya era una estrella consolidada, con una base de fans muy amplia. Lo que Burak ha insinuado es que quizás, su propia fama y la forma en que él se entregó al personaje y a la historia, ayudaron a elevar la percepción y el impacto de Neslihan en el proyecto. Ha utilizado palabras como influencia y guía, sugiriendo que su experiencia y su forma de abordar la actuación podrían haber impactado positivamente en la joven actriz. Imaginemos la situación. Estás en un set de grabación, compartiendo escenas íntimas y emocionalmente cargadas con un actor que es una fuerza de la naturaleza. Burak Özçivit es conocido por su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para meterse de lleno en sus personajes. Es probable que desde el primer día, haya establecido un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo mutuo. Es fácil pensar que para Neslihan, trabajar codo a codo con alguien de la talla de Burak, alguien que dominaba el arte de la actuación y que tenía una conexión tan fuerte con el público, debió haber sido una escuela en sí misma. Burak, en sus declaraciones, ha sido muy respetuoso. No se trata de una afirmación de que él creó a Neslihan. Al contrario, ha resaltado el talento innato y la dedicación de ella. Lo que sí ha hecho es reconocer su propia contribución, quizás a través de la inspiración, de la energía que aportaba al set, de la forma en que manejaba las escenas más complejas. Ha sugerido que al ver su entrega y su pasión, Neslihan pudo haber encontrado una fuente de motivación para superar sus propios límites y para explorar nuevas facetas de su talento. Esta confesión nos abre una ventana fascinante a la dinámica entre actores en producciones de alto nivel. A menudo pensamos en las estrellas como individuos aislados, pero la realidad es que la magia que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo en equipo, de una sinergia que se crea entre los protagonistas. Y cuando uno de esos protagonistas es un mentor informal, alguien que con su sola presencia y su forma de hacer las cosas, inspira y eleva al otro, el resultado puede ser extraordinario. ¿Qué significa esto para Neslihan? Pues si bien ella es una actriz increíblemente talentosa por derecho propio, y ha demostrado su valía en proyectos posteriores a Kara Sevda, esta declaración de Burak añade una capa de entendimiento a su trayectoria.
Es como si Burak hubiera dicho, yo estaba ahí, aportando mi granito de arena, y creo que eso ayudó a que brillara aún más. Y eso en el mundo del espectáculo, donde la validación y la proyección son cruciales, es algo muy significativo. Algunos fans al escuchar esto se han emocionado y han aplaudido la humildad de Burak al reconocer la influencia que tuvo. Otros quizás han mirado atrás a las escenas de Karasevda con nuevos ojos, tratando de identificar esos momentos donde la química y la guía de Burak pudieron haber sido más evidentes. Y no falta quienes, como siempre, especulan sobre si esta influencia se extendió más allá de lo profesional, aunque Burak no ha entrado en esos detalles. Se ha centrado en el aspecto artístico, en la conexión en el set y en el impacto en sus carreras. Es importante destacar que Neslihan Atagul nunca ha negado el cariño y la admiración que siente por Burak. Sus interacciones en redes sociales y en eventos públicos siempre han sido de respeto mutuo y de un afecto genuino. Ella siempre ha hablado de Karasevda como un proyecto muy especial en su vida, y es lógico pensar que sus compañeros de reparto jugaron un papel fundamental en esa experiencia. Además, Burak ha sido muy cuidadoso en sus palabras, sugiriendo que esta influencia fue una colaboración, un dar y recibir. No se trata de una confesión de dominio, sino de reconocimiento mutuo. Ha elogiado la inteligencia de Neslihan, su capacidad para aprender y su gran corazón, sugiriendo que ella misma hizo el trabajo duro, pero que él estuvo ahí para apoyarla y quizás para mostrarle un camino. Esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el éxito. A veces idealizamos a los artistas y pensamos que nacen con todo resuelto. Pero la realidad es que incluso los más talentosos necesitan oportunidades, necesitan mentoría, necesitan sentirse apoyados. Y es en esos momentos cuando las estrellas se alinean y colaboran de manera tan profunda, que nacen las producciones que se convierten en leyenda. La confesión de Burak Özçivit no solo habla de su relación con Neslihan Atagul, sino que también nos ofrece una perspectiva sobre el mundo de la actuación en Turquía, un país que ha logrado posicionarse como uno de los principales exportadores de telenovelas a nivel mundial. La profesionalidad, la dedicación y la capacidad de crear vínculos fuertes en el set son pilares fundamentales de este éxito. Y para aquellos que siempre están ávidos de más detalles, la entrevista en la que Burak hizo estas declaraciones fue bastante extensa. Habló sobre los desafíos de interpretar a Kemal, sobre la presión de mantener la calidad de la serie, y sobre cómo la conexión con Neslihan fue clave para que la historia de amor de Kemal y Nihan resonara tan profundamente con el público. Ha sugerido que en muchos momentos simplemente confiaba en la intuición de Neslihan, y que esa confianza mutua fue lo que hizo que sus escenas fueran tan creíbles y emocionantes. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta confesión? Sin duda generará más conversaciones, más análisis de escenas y quizás, hasta nuevas entrevistas donde se les pregunte directamente sobre esto. Lo que sí está claro es que la admiración y el respeto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul son reales y profundos. Y esta confesión solo añade una capa más de complejidad e interés a la fascinante historia de Karasevda y a la trayectoria de sus protagonistas. En resumen, amigos, la gran noticia de hoy es que Burak Özçivit ha confesado abiertamente su papel e influencia en el desarrollo de la carrera de Neslihan Atagul, particularmente durante el rodaje de la exitosa telenovela Karasevda. Ha hablado de cómo su propia presencia y su enfoque en la actuación pudieron haber servido como un punto de apoyo e inspiración para la joven actriz, elevando aún más la magia que ambos crearon en pantalla. Es una declaración que resalta la importancia de la colaboración, el respeto mutuo y la energía compartida en el mundo de la actuación, y que sin duda, nos invita a apreciar aún más el fenómeno que fue Karasevda. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Burak Özçivit. ¿Creen que su influencia fue significativa? ¿Qué escenas de Karasevda les vienen a la mente al pensar en esta conexión? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Si este vídeo les pareció interesante y les gustó la forma en que abordamos las noticias, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, que eso me motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, que corra la voz. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Estamos planeando contenido aún más emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.